Seguimos aquí en Revista Deportiva y de inmediato pasamos con nuestro jefe, Farrán Camilo, que nos tiene una entrevista con el señor Gilberto Soriano. Así que, señor jefe, buenos días y que Dios lo bendiga. Pero ¿por qué jefe? Pero porque la gente va a pensar que aquí hay una dictadura, aquí somos compañeros todos, déjate de eso. Usted el que paga y el que paga el jefe. Oye, el invitado ahora aportando también. Saludos, Angel Gómez, gracias Nicole Báez por el programa que vienen llevándonos, muchas gracias a ambos y como ustedes dicen tenemos un invitado muy especial. Es un amigo de mucho tiempo, es una gente, bueno, que fue atleta de esa federación que hoy en día tanto defiende y que busca que las cosas se den, digamos que lo más justo posible. Nosotros ya hemos tenido por aquí antes a Gilberto Soriano, hermano, bienvenido. Hermano, ya tú eres como parte de este programa. Sí, me ha sacado los pies el director. El director me sacó de la programación de Adodé. No, usted tiene que apoyar a Adodé. Ricky Hernández es el productor. Ricky Hernández es el productor. Ese es el responsable. Sí. Ahora dile a la gente qué es ADODEP, Asociación Dominicana del Derecho Deportivo, el acceso al derecho como políticas públicas desde la escuela. Promovemos el deporte integral, que sea el aspecto formativo del individuo, no el exclusivo como esta República Dominicana, que solamente se concentra en el alto rendimiento. Tú ves que esto habla lindo. No, tú lo dices bonito. No, lindo. Tú estudiaste eso. Es que tú me quieres mucho, hermano. Tú estudiaste eso muchos años ya. Mi primera entrevista en televisión. Salí ahí. Eso fue en el 7. ¿Qué pusiste tu programa de radio después de eso? No, porque tú sabes. Lo cogiste en serio. La influencia tuya fue muy fuerte. Gilberto, cuéntame en qué punto estamos ya hablando. De ADODEP vamos a hablar más adelante. De hecho, tenemos que invitar, tú dices, al presidente. Tenemos que invitar al presidente de ADODEP. ¿Cómo se llama él? Gilberto Soriano, entonces, está bien. Pero está aquí. Gilberto Soriano. Pero él está aquí. Bueno, hablemos de lo que está pasando y por lo que hoy vuelves al programa, ya has tenido otras participaciones en el tenor, en el punto, de la Federación de Esgrima. Finalmente ustedes levantaron un recurso legal en frente de lo que está pasando allí por... hablaban ustedes, y cuando digo ustedes me refiero a ti y a una joven de San Pedro que estuvo contigo por aquí, Glenny Samuel. Recordamos que decían que ella la estaban injustamente apartando de la federación y ustedes levantaron un proceso legal en contra. ¿Cómo se ha manejado hasta este punto ese proceso legal y cómo está ella? Pensé que la tendríamos por aquí hoy. Mira, lo primero es, Fran, agradecerte la oportunidad nuevamente, que ha sido muy solidario. Pero nosotros teníamos el compromiso de venir aquí por varias razones, entre ellas la verdad y la justicia. Entonces yo sé que tú siempre de manera muy afable has tenido la gentileza de tener tu espacio abierto, no solamente para nosotros, sino para todo el sector deportivo nacional. Pero al público que te sigue, nosotros queríamos también aclararles que ese apoyo que tú das es un apoyo en función de la verdad. Y hoy en día tenemos una sentencia favorable, que es el recurso de amparo que levantamos ante la segunda Cámara Civil y Comercial y fuimos beneficiados con una sentencia que era a todas luces que iba a ser así. Eso no había forma humana de que un juez declarara eso inadmisible, incompetente, eso no había manera, o que ese recurso no era válido. Vamos a pensar, Gilberto, y perdona que te interrumpa, que hay gente que no conoce el caso completo. Vamos a empezar, diría mi profesor Don Teo Veras, Dios lo tenga en gloria, desde kinder. Vamos a retrospectivo y explícale a la gente cómo inicia todo y por qué y cómo nace ese recurso que hoy en día les favorece a ustedes con un fallo legal. Bueno, vámonos en el caso específico de Glenny. La federación ha estado en un conflicto permanente porque no quiere reconocer la matrícula. O sea, el punto de origen es que el señor Ciprián fue elegido con 3 asociaciones, no porque lo diga Gilberto Soriano, sino en mi condición de exatleta y dirigente de la federación, presidente de una asociación que es el cuerpo de la federación, sino de que de su llegada el hombre se ha encumbrado allá arriba, donde no hay leyes, no hay normas, no hay estatutos, no hay directrices de que él respete. El Comité Olímpico, a través de una resolución, dijo que eran 3 asociaciones, el de que llegó dijo que no. Y de ahí han surgido los conflictos, las diferencias, y en el caso de Glenny es miembro del Ejecutivo. Y él, cuando Glenny ya fija posición de manera directa a la federación, él una vez le coge con una retaliación contra ella. Ese punto llegó cuando ya ella lo hizo público, su reclamo de que no estaba de acuerdo porque había hecho intentaba hacer una asamblea, y de ahí salió con un acto de alguacil
ya tú sabes, de manera temeraria, diciéndole que no solamente la suspendía de esgrima, porque lo más, yo recuerdo que yo le decía a la magistrada, que estábamos conociendo el caso, señora magistrada, es que esto es más allá esto es una intención de hacer daño, porque tú te preguntas, ¿cómo tú le dices a una persona a través de un acto de alguacil que tú te reúnes y le dices, mira, tú no puedes participar en esgrima, en nada de esgrima, pero en ningún otro deporte? Tú dices, pero eso es un abuso de autoridad enorme, pero ya estamos en el pleno siglo XXI. Eso por un lado. Por el otro, él le notifica a una serie de instituciones, incluyendo el Ministerio de Deportes, las Fuerzas Armadas, que ella no puede participar en nada. O sea, ni siquiera ella es militar. O sea, tú te preguntas por qué hacerlo hacia esa dirección. Es una intención muy directa de hacer daño. Y tú te preguntas cuál fue el delito que ella cometió. ¿Cuál fue la falta que cometió? Ninguna. Nunca la pudieron probar, ni en el tribunal, ni en el Comité Olímpico. Entonces nosotros inmediatamente vimos todo eso. Yo decía en el comunicado que eran 3 meses para yo hacer la junta disciplinaria, cosa que era un error. Porque la junta disciplinaria de una federación se constituye inmediatamente por un periodo de 4 años. Ellos la querían crear en el momento que ellos la necesitaban, o sea, a su antojo. Nunca la crearon y además tienen que convocar a la asamblea para poder avalar esa junta disciplinaria, cosa que ya nunca lo han hecho en 3 años. Cuando fuimos de la magistrada, nosotros les pusimos todos los elementos, que quiero agradecer a buen amigo Richard Martínez, que es la de la oficina de abogados Martínez, Peña y Fernández, que es miembro de ADODEP también, y ha colaborado conmigo eficientemente de una manera extraordinaria, es un gran abogado, y juntos diseñamos la estrategia que íbamos a llevar a cabo con relación a este recurso. ¿Qué sucede? Que nosotros le planteamos al juez, ellos salieron con una serie de elementos ajenos a lo que estamos conociendo, porque estamos hablando de derecho fundamental. O sea, la Constitución protege el deporte, eso es lo primero, pero también hay un debido proceso, hay garantías constitucionales, hay derecho a asociación, hay derecho a reunión. Todo eso fue violado, todo de manera burda. Bueno, el asunto es que la magistrada dice en esa sentencia, que si puede, por favor, el amigo que está en los control, hay Ricky dos, Hernández la está preparando. o sea, ya venimos con esos documentos. para que nos la ponga, Sí. nos la ponga ahí, que sería ahí que está el fallo, porque la gente vea que lo que estamos diciendo efectivamente se adapta a la realidad. ¿Qué sucede? Ella dice 3 cosas interesantes. Lo primero es que nunca dijeron cuál fue la falta que ella cometió. Tercero, la junta que ellos quedaron en reunir, nunca la reunieron. En 6 meses. Nosotros dejamos que pasara el tiempo. No nos apresuramos. En 6 meses. ¿Tú te constituiste en su abogado, en su defensa? Sí, claro, su representante legal. Además de dirigente, tú sabes, de presidente de una asociación, yo me constituí su abogado porque yo soy su compañero. Fuimos compañeros de selección. O sea, Glenny es una ex selección nacional y es presidente de la Asociación de Esgrima de San Pedro de Macorís. O sea, no es una esgrimista cualquiera, no es un cuerpo ajeno. Entonces, ¿qué sucede? Dice la sentencia de la magistrada que nunca se constituyó la junta disciplinaria, nunca se dijo cuál era la falta que ella cometió, pero lo peor de todo, una de las cosas que nosotros hicimos muy estratégicamente, Frank, te quiero compartir eso, y que nos permitía a nosotros tener una panorámica del caso, fue que nosotros encauzamos al Comité Olímpico Dominicano para conocer la posición de ellos frente a esa violación. ¿Y tú sabes qué sorpresa tuvimos nosotros en el tribunal? Ah, bueno, por el Comité Olímpico Dominicano ya. Primero dijo que, desde el punto de vista, se podía entender. Dijo, no, nosotros no queremos que nos inhiban de ese proceso. Ahora se lo dijo, bueno, está bien. No es lo correcto, no es lo que estatutariamente manda, pero nosotros dijimos, está bien, vamos a respetarlo. Cuando nos profundizamos más en la discusión, en el debate, en el juicio, ellos dijeron no, que no querían, se adherió a la demanda de la parte contraria. ¿En qué sentido? Ellos querían que nos declararan el recurso inadmisible. A mí me sorprendió. El Comité Olímpico Dominicano. A mí me sorprendió. ¿La directiva actual? Sí, representante del Comité Olímpico actual era el señor Felipe Rosa, el jurídico. O sea, yo no sé si de la posición de todos los miembros del Ejecutivo, yo no lo sé porque no he hablado con ninguno Pero de ese ellos. proceso fue antes de las elecciones en el Comité Olímpico. No, ese proceso fue el día 6.
Ok. Día Continúa. 6, o sea, fue en este año. Muy bien. Entonces me sorprende, nosotros encauzamos con esa intención y de hecho fuimos lo suficientemente prudentes que hablamos con el señor Netalif, que es el asesor legal del actual comité ejecutivo, y también el señor Rossi, le explicamos, mira, nosotros estamos encauzándolo, la idea de esto es interviniente involuntario, forzoso, perdón, la idea de esto es que ustedes puedan edificar, porque ¿qué sucede? Los valores olímpicos, Frank, están en la norma 23 de los estatutos del Comité Olímpico Internacional, en la Carta Olímpica del Comité Olímpico Internacional. Pero cuando tú te vas aquí, en los estatutos de la Federación, Del Comité del Olímpico Comité Dominicano. Dominicano, el artículo 59, párrafo primero, te declara cuál es la función del Comité Olímpico Dominicano. Está subrayado por aquí, ¿verdad? Sí, exacto. Y también está el 57, que yo se lo subrayé a buen amigo Ricky. Entonces, ¿qué sucede con todo esto? Que uno se ha encontrado extraño la postura del Comité Olímpico Dominicano frente a este hecho. Uno, en cierta medida, entendía lo que estaba pasando en el pasado, pero ahora este silencio y esta inacción frente a acciones tan burlas, tengo que decirte, Fran, en primicia, lo siguiente. ¿Qué pasa actualmente? La federación está en desacato con la decisión, no ha aceptado a Glenny, pero tú sabes qué es peor. Este viernes tienen una actividad en San Francisco de Macorís que no lo sabe nadie, que no sé qué organismo del Estado de Seguridad lo saben, porque nadie sabe eso. Tienen una actividad en esgrima que no se sabe si es un torneo, si es una exhibición, si es un desfile, no se sabe nada. Claro, tiene dos particularidades interesantes. La primera es que el señor de San Francisco, el señor Romano, es representante del esgrima allá. Cierto, yo lo tengo la certificación. Ahora, el que está siendo representado, el que está representando a ese señor, ni siquiera tiene nada que ver con esa asociación. ¿Cuál es el caso interesante ahí? Que ese señor estaba del lado de nuestro. Y de repente aparece del lado de ellos, del lado de la farsa, y ahora le montan un torneo. O un torneo, no sé lo que es, porque tengo que decir que no sé lo que es. Y ese señor no tiene nada que ver con nosotros, con esgrima, porque conocemos a todos los de esgrima. Y si estaba del lado de ustedes, ¿por qué estaba? Si no tiene que ver con Bueno, esgrima. ahora de repente le montan una actividad de esas que ellos hacen, que en esgrima, tengo que aclarar aquí, en esgrima no se hace esgrima solamente en San Pedro de Macorís, donde está Glenny, y en la capital. De repente se va a hacer una actividad allá, el hombre cambia como que cambia la voluntad. Pero tú dices que no tiene que ver con esgrima, pero que antes estaba con ustedes. Ahí yo no entiendo. No, digo la asociación, Ok. no esa persona, Ya. la asociación, Muy no bien. esa persona. Entonces, de repente el señor aparece, ese señor de esa asociación, apoyando esta causa y le inventan una actividad en su comunidad. ¿Tú en la entiendes que lo provincia. quieren favorecer porque él apoyó esa causa? Bueno, evidentemente que hay algo extraño, me parece como algo extraño, o sea, porque él estaba aquí del lado defendiendo y estuvo también cuando el señor Junior Aranoboa estuvo en el proceso, estuvo del lado de Junior. ¿No te parece como extraño? Lo extraño para mí es todo lo que ha sucedido en esta federación. No sé, señor director, si tenemos ya por ahí la sentencia, que es bueno ponerla en pantalla. Porque lo que viene pasando en la Federación Dominicana de Esgrima, ahí está lo de la sentencia que tú mencionabas, la Sí. gente la puede ir viendo mientras hablamos. Sí. Lo que viene pasando es desde la presidencia de Junior Arias Novoa, que aquello terminó muy mal, no me gustó, de hecho Junior es amigo de los medios de toda la vida y se ha mantenido siempre como un opositor a lo que ha sucedido en el movimiento olímpico. Luego viene esta presidencia del señor Ciprián, lo hemos invitado muchas veces aquí, tampoco él ha... Yo te dije que no iba a venir nunca. Yo entiendo que sí, yo tengo esperanza de que él ¿Va vendrá. a venir? ¿Va a venir? Yo tengo esperanza de que él vendrá. Pero entonces ahora tenemos esta sentencia, que es lo que nos provoca invitarte otra vez para que tú me digas, mira, ya pasó el proceso por el que ustedes hablaron. ¿Esta sentencia es definitiva? ¿Puede venir un proceso de apelación? Perdón, y dile a la gente también exactamente cuál es la sentencia. Mira, la sentencia está, la puede poner Sí, Ricky. la hemos ido poniendo. Pero ¿qué es lo que dice la sentencia? Que hay que... un recurso, está ahí para que lo hay que puedan ver, reintegrar a Glenny. O sea, Todavía está la por fecha. ley, por orden secreto judicial. perfecto. Si están desacatando la decisión Sí. de Glenny de incluirse, porque de hecho hay una actividad y ella no fue invitada.
se supone que esa sentencia salió y fue leída en voz por la jueza, por lo cual es de conocimiento de todas las partes, pero también se le notificó. Entonces, yo quiero hacer esta precisión, Frank. Nosotros ya tenemos la sentencia. Yo quiero que, por favor, eso que te mandé, porque quiero hablar... Acabo de enviárselo al director. Okay. Mira, en esgrima, yo quisiera saber, y yo se lo pido al nuevo comité ejecutivo del Comité Olímpico, que dijo que tenía compromiso con la transparencia y los valores olímpicos. La esgrima fue intervenida por el Comité Olímpico Dominicano en el año 2020. Y ahí se registró acompañamiento con nosotros, los asociados, para llevar el proceso que fue a llevar a cabo en aquel momento con el señor Junior Aranoboa. Entonces, en ese momento tú estabas del lado de Ciprián. De Ciprián, exacto. O sea, ustedes eran equipos para... Equipos, totalmente. Y eran rivales de Junior Aranoboa. Pero lo que sucede es, Frank, que uno tiene, la coherencia te llama, no era un asunto contra nadie, era un asunto a favor de. Ahora, el favor de era a favor de la que la esgrima, en 22 años que tiene, sea dirigida por esgrimistas. Ese compromiso se rompió y nosotros no estamos de acuerdo con ese compromiso y con que la forma como se hicieron las cosas en esgrima. Tú sabes que yo he planteado en este programa, lamentablemente, las acciones no transparentes que hace el actual presidente, que de hecho, quiero que, por favor, la última comunicación, sí, si la puede poner, que está ahí está el fallo, donde se declara, si puede poner el anterior, que ahí declara el proceso como bueno y válido, pero la última comunicación, yo quiero decir lo siguiente, Fran. En esgrima sucede algo sui generis. Tú te preguntas, ¿por qué, Soriano? Bueno, lo siguiente, tú tienes un presidente incapaz, no conoce de nuestro deporte, es una persona que ha ejercido la presidencia con un ocultismo enorme, con una indelicadeza en el manejo de los fondos públicos, está por un grupo de asociaciones, está imputado, no ha hecho un torneo nacional, que es un mandato de los estatutos de la federación, y tú te preguntas, ¿qué estamos esperando para que el señor Ciprián esté intervenido en la federación y que él no ejerza sus funciones como presidente? Porque si eso que se plantea aquí, el Comité Olímpico Dominicano, que fue el mismo artículo que usó, que debo decirte lo siguiente, una primicia importante. La jueza le dice al Comité Olímpico Dominicano, ustedes tienen el artículo 58 y 59, donde ustedes dicen que ustedes pueden intervenir en la federación. Pero no solamente eso. Aquí hay una serie de principios que dicen el artículo 57, donde ya se han cumplido aquí. Por ejemplo, mayoría de asociados en contra de Ciprián. Eso es lo primero. Segundo, se ha demostrado irregularidad de los fondos. Tercero, es de conocimiento público. Y cuarto, está imputado. Si me puede poner, Ricky, poner la carta donde el magistrado Wilson Camacho, que de hecho nosotros nos reunimos en la Procuraduría. No, esa no. La última que acabo de enviar hace unos segundos. La última. Sí, ya la están preparando. ¿Qué dice ahí? Mira, ese es el artículo que estaba diciendo, que míralo por ahí. Entonces, dice la mitad. La federación ha habido mayoría en contra del señor Ciprián. Entonces, tú te preguntas... ¿Cómo tú apoyaste a un hombre que hoy en día tú dices que es incapaz? O sea, ¿qué te llevó a ti? Es parte de lo que yo no entiendo, a lo interno. Porque tú fuiste de los que lo llevó ahí a donde está. No, lo que pasa es que yo no sabía que era incapaz. O sea, yo no lo sabía. Recuérdate que él era el secretario general. Gilberto, perdón. ¿Tú apoyaste a una gente sin saber si tenía capacidad o no? No. Mira, te explico. Por favor. Te voy a explicar, te voy a dar un detalle interno de eso, de qué sucedió ahí. Cuando nosotros fuimos a hacer el proceso de que íbamos a trabajar por la esgrima, y de hecho nosotros nos presentamos a trabajar por el proyecto de esgrima como presidente, o sea, como candidato a presidente de la federación, los muchachos me dijeron algo, lo que yo conozco. Me dijeron, mira, nosotros te queremos a ti como presidente de la federación, pero lamentablemente esto está cerrado. Y si nosotros no le damos la presidencia a Luis Ciprián, él se va a ir en contra de nosotros. Esa fue la verdad, que ellos no lo dieron. O sea, ellos no lo dijeron. Entonces, ¿qué pasó? Yo no puedo ser un insensato si los muchachos me están diciendo eso a mí. O sea, pero él era del movimiento de esgrima. No, era secretario general.
del pasado presidente. O sea, ellos me dicen eso a mí, yo no puedo ver con esa ambición personal y desmedida y romper el grupo. El grupo estaba compacto, en ese sentido, yo tenía que apoyarlo. Esa fue la razón histórica por qué yo lo hice. ¿Y por qué en una federación donde se entiende que se manejan recursos para desarrollar una disciplina no con fines de lucro de nadie, suceden estos encontronazos? El primer caso de Junior Arias Novoa, lo que está pasando ahora con Ciprián, tú me traes aquí una sentencia diciendo que esa sentencia favorece a la reingreso de Glenis y no se da. O sea, ¿por qué estos conflictos a lo internos? ¿Cuáles son los intereses y a quién está perjudicando y a quién está beneficiando todo esto? Mira, lo que pasa es... ¿Hay alguna mano detrás de todo esto? Bueno, yo no lo sé. Yo no lo sé. Yo lo que le solto al nuevo comité ejecutivo del Comité Olímpico, que dicho sea de paso, tengo que reconocer al pasado enlace, al señor Gerardo Soro Correa, que fue muy receptivo, muy abierto. Yo no he llamado al actual enlace, que es el señor Radamés Tavares, yo no lo he llamado. Él estuvo en la asamblea donde nosotros fuimos a reclamar nuestro derecho. No sabemos tampoco cuál fue el informe que remitió, porque el Comité Olímpico no ha fijado posición, que es uno de los temas que nos preocupan a nosotros. Primero, silencio, y segundo, lo que este abogado fue a hacer allá, o este señor abogado, el señor Rosa, que no sabemos si fue en representación del Comité Ejecutivo, del Comité Olímpico Dominicano. Entonces, viendo esta realidad, a nosotros nos preocupa por qué la inacción del Comité Olímpico cuando aquí hay elementos suficientes sin esperar el proceso judicial que él le está acompañando, que en materia penal, que es una querella, que por ahí que todavía no me la ha puesto ahí, por favor. Quiero que la gente tenga la evidencia, para Fran. cerrar ya, tenemos que ponerlo porque ya estamos pasados de Mira tiempo. esto, Fran. En Esgrima sucedió lo siguiente. Tú sabes que cuando nosotros nos reunimos en la Fiscalía del Distrito y con el PESCA, había un problema de competencia, decían ellos, para conocer la querella. Por el caso fútbol, ¿tú te acuerdas que el fútbol fue el PESCA que lo intervino? Correcto. Entonces ellos decían, el Ministerio Público decía que eso era competencia del PESCA, y el PESCA ahora acaba de decirle al Ministerio Público que tiene que actuar en el caso de Esgrima, que es la carta que queremos que presenten ahí, por favor, para que vean cómo va accionando en eso. Pero más allá de eso, Fran, te agradezco el tiempo que me ha dado el día de hoy. Quiero aclarar que el Comité Olímpico, fuera de eso, su comité ejecutivo, tiene que accionar en Esgrima, porque está comprometido a los valores olímpicos. Y aquí dice, normas conexas, dicen aquí. ¿Tú sabes qué quiere decir eso, una norma conexa? Que aquí hay un código de ética. Y el código de ética, yo no sé si el señor Ciprián lo ha leído, míralo ahí, código de ética. Este código de ética dice la actuación que debe tener un miembro del miembro COI. O sea, ¿dónde está? O sea, no tienen que esperar una sentencia en el orden de que sea irrevocablemente juzgada para actuar en Esgrima, Frank. Entonces, es una realidad. Vuelvo y pregunto, en el caso de Glenis, que ya ustedes tienen una sentencia que ya vimos en pantalla. Desacato tiene. O sea, no la cumple. Entonces, todo lo que se hace ahí es malo. O sea, ahí pero no esa es una sentencia definitiva. Tenían ¿Puede haber un proceso de apelación? Tenían 2 días para Franco para hacerlo. Ya se pasó el tiempo. Ya. Por esa razón yo vengo aquí. Porque ya pasó una semana, ya va casi 2 semanas. Y yo vine porque tampoco nosotros como abogados no podemos venir a la televisión, a hablar a un medio de comunicación con ciertos niveles de imprudencia. O sea, nosotros tenemos que venir con la verdad en la mano, porque al final alguien puede venir, sentarse ahí y desmentirte con documentos. No, y las puertas están abiertas para el que quiera venir a hacerlo. No, es que yo te conozco y sé que tú eres una persona totalmente abierta. Las puertas siguen abiertas para el señor Ciprián, porque lo hemos invitado muchas veces y esperamos. Y él nos prometió venir. De hecho, nos reunimos con él después de una de tus intervenciones. Fuimos a su oficina, nos reunimos con él y le dijimos a él, mire, las puertas están abiertas. Yo no puedo salir a defender, pero sí el medio está abierto para que usted venga y lo haga, a defender su causa. ¿Qué es lo que tenemos entonces en pantalla? Ahí con el sello del Ministerio Público. Ahí tenemos lo que es ya la forma de cómo él envía el expediente, la persecución contra la corrupción, apoderando al Ministerio Público del Distrito Nacional para que actúe en contra de las personas que están siendo imputadas en el hecho que tú sabes que hay graves delitos ahí. Entonces, tú sabes una cosa, a mí yo me pregunto, nosotros no somos cuerpos ajenos a la esgrima.
En mi caso fui miembro fundador, ex selección nacional, actualmente dirigente, he sido representante legal, he sido parte de la estructura de esgrima. Y tú te preguntas, Glenny por igual, los asociados que fueron parte de ese proceso, ¿y por qué nos ignoran? O sea, ¿por qué hoy en día, hasta este momento, a nosotros no se nos ha hecho una llamada? De decirnos, mira, este proceso va aquí, ¿qué es lo que ustedes tienen? ¿Has intentado hablar con Garibaldi Bautista, el nuevo presidente del Comité No, en Olímpico verdad Dominicano? no. En verdad no, porque yo Inténtalo. entiendo. Yo sé que él te va a abrir las puertas. Pero yo entiendo que debe abrir la puerta a nosotros. Porque te voy a decir algo, Frank, muy claro. Si algo tengo que decirlo, y eso lo dije en la intervención pasada, el señor Luisín Mejía, que actualmente es miembro COI, nosotros fuimos y le planteamos, como parte en conflicto en ese momento, mire, aquí hay una violación estatutaria. Y él actuó. Hay que decirlo. Y él no tuvo que esperar una sentencia judicial. Nunca se llevó a esgrima en proceso ¿Qué judicial. hizo? ¿Cuál fue la resolución la 25 de febrero del año 2020? Esa resolución dice que había que proteger los valores olímpicos, como bien lo establecen los estatutos. Porque hay una tesis de algunos juristas y algunas personas que las federaciones son autónomas. Y eso no es cierto. Eso no es lo que dicen los estatutos del CON. Gilberto, Hermano, gracias. Gracias a por ti, venir. hermano, gracias a ti. por mantenernos actualizados con este tema, que a mí lo que me da es pena, de verdad. Me da mucha pena. no, a mí también que me nuestra da federación pena. tenga estos conflictos, porque siempre olvidan el deporte. Si vamos todos hablando la carreta en la misma dirección, ¿por qué este tipo de cosas pueden suceder? Pero tú sabes que yo creo que lo que aquí hace falta es que se ejerza la autoridad y se tenga la voluntad. Porque en esgrima, vuelvo y te repito, todo lo que se ha hecho en esgrima, lo que se ha hecho, todo es malo. Lamentablemente, ahí no hay nada positivo que Pero tú puedas desde sacar ahí. cuando Yepayano era el presidente de la federación. No, estaba hablando con... Gracias, Gilberto Echa para atrás, Soriano. Seguimos en la ese revista gancho. deportiva.